Jesucristo, según la carta a los Filipenses, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se hizo semejante a los hombres, y habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados, añade la carta a los Hebreos. La respuesta que Jesús da al tentador son 3 citas del Deuteronomio que recuerdan 3 acontecimientos de la permanencia de Israel en el desierto. Las tentaciones de Jesús se comprenden desde la historia de las tentaciones de Israel, que son las tentaciones de todo hombre. Jesús asume en su persona a Israel para integrarlo en su fidelidad a Dios. En los 3 evangelios sinópticos, las tentaciones de Jesús siguen a la narración del bautismo en el Jordán. En el bautismo, el cielo cerrado se abre y Jesús ve el Espíritu Santo descender sobre él. El tiempo del Éxodo y de los profetas retornan porque el Espíritu es dado a Jesús. La voz que se siente, tú eres mi hijo predilecto, en ti me complazco, evoca a Isaac, el hijo predilecto, el hijo obediente que es atado sobre la leña, y contempla, según la tradición hebrea, los misterios de Dios. Esta palabra evoca también la profecía mesiánica de Natán hecha a David, será para mí hijo, que recoge el Salmo y también el comienzo de los cantos del siervo. Jesús, el Hijo amado del Padre, bautizado en el Jordán, como Israel atravesando el Mar Rojo, recibe el Espíritu para entrar en el desierto como siervo que cumple una misión: llevar a cumplimiento las esperanzas mesiánicas en la obediencia y sacrificio prefigurado en Isaac. Esto es Jesús, quien es arrojado al desierto, como el macho cabrío que se llevaba sobre sí al desierto todas las iniquidades del pueblo en la fiesta de Yom Kippur. Así Jesús va al encuentro de Satanás, el dominador del reino del pecado. Jesús pasa en el desierto 40 días y 40 noches, como Moisés estuvo sobre el Sinaí en presencia de Dios 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, esperando la palabra del Señor. Allí se le presenta el diablo. El diablo es el que divide. Según la significación griega del término, es el instrumento de la discordia que intenta separar a Jesús del Padre, robarle la palabra recibida en el bautismo. Pero Jesús, aunque tiene hambre, no pronuncia la palabra que le sugiere el diablo para cambiar las piedras en pan, sino que se apoya en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él se nutre de la palabra y del acontecimiento bautismal apenas recibido. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta palabra le basta, y así se muestra hijo y cumple toda justicia. Lleva a cumplimiento las promesas de salvación. Jesús vive la palabra del libro de la sabiduría. De este modo, los hijos que amas aprendían que no son las diversas especies de frutos las que alimentan al hombre, sino que es su palabra la que mantiene a los que creen en ti. Durante la primera tentación, Jesús se ha mostrado como hijo obediente y fiel, que se alimenta de la palabra del Padre, confiando en Él, como dice el Salmo 91. Nada le puede suceder a quien confía en Dios. Satanás entonces tiende una trampa a Jesús, llevándolo al pináculo, lugar no solo de la presencia de Dios, sino también de la protección de Dios, lugar donde se encuentran los ojos y el corazón de Dios, lugar donde su Shekinah extiende las alas para proteger al justo. H. Reisenfeld, recogiendo la tradición hebrea sobre la Shekinah, comenta: hay razones suficientes para suponer que el simbolismo de la segunda tentación exprese que Jesús ha sido tentado de hacerse llevar por la Shekinah de Dios, que moraba en el templo de Jerusalén. Como la Shekinah llevaba al pueblo en el desierto, esto lo confirma la cita del Salmo 91. Sobre el pináculo del templo, el diablo le propondrá: si eres hijo de Dios, manifiéstalo. Tírate de lo alto del templo.
Las alas protectoras de Dios te custodiarán mediante sus ángeles. Así todos sabrán que eres el Mesías esperados y acogerán tu mensaje. El que mora bajo la protección del Señor y en Él confía, refugiándose bajo sus alas, será protegido y no temerá algún mal, pues el Señor ha dado orden a sus ángeles de custodiarlo en todos sus pasos. La respuesta de Jesús se mantiene fiel. No tentará a Dios como el pueblo en el desierto. No necesita signos maravillosos para confiar en Él. La historia, según el plan del Padre, es buena, aunque pase por el desierto, por la insignificancia de proceder de Nazaret, y no sea escriba o sacerdote de Jerusalén. Es buena, aunque pase por la cruz. En lugar de la gloria que le proponía, se sometió a la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. En la cruz lleva a cumplimiento el Éxodo. En el bautismo, Jesús ha sido consagrado Mesías, hijo de David, llamado a inaugurar el reino de Dios. Satanás, en la tercera tentación, le propone su ayuda como dominador del mundo, diciéndole: te ofrezco riqueza, poder y gloria. Jesús, realmente Rey, rechaza la tentación de Satanás, tantas veces propuestas en el entusiasmo de las gentes y hasta de sus discípulos. Su reino no es un reino de dominio terreno fundado en la violencia y el compromiso con los poderes de este mundo. Su corona será una corona de espinas y su trono será la cruz. Jesús acepta el camino que el Padre le muestra, el del justo que entrega la vida para inaugurar el reino del amor, el reino de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Jesús ha cumplido el Shema. El Señor es el único Dios y por tanto no se puede servir ni dar culto a Dios y al dinero. No son las fuerzas humanas, sino Dios Padre quien le dará en herencia a los pueblos. La plegaria del Shema, que Jesús ha recitado 2 veces al día, se ha hecho carne en su vida. Ha sido su misma vida, corazón, alma y fuerzas. Las 3 tentaciones han probado el ser total de Jesús y han manifestado que Él era totalmente hijo, el hijo de la alianza, el Israel de Dios.